No se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas y quienes nos ven también por los canales adecuados. Les habla Carlos Manuel Echeverría, quien los saluda. Saludo también especialmente a Kenneth Apuy en los controles. Y a quien me acompaña hoy, una persona muy especial, me pareció a mí, ya les voy a hablar un poquito más. Antes de hacerlo, voy a mencionarles que hoy se reintegra el programa don Rodolfo Pisa, que estará llegando en unos pocos minutos. Hoy ha sido un día de intensa lluvia en San José. Eso ha atrasado el tráfico un poco. Él está pegado en una presa, que es un tema que cae muy bien porque casualmente algo de lo que vamos a tratar hoy en día. Pero él estará con nosotros en unos breves minutos. Le doy la bienvenida al ingeniero, ¿verdad? Y máster. Economista, siempre me dicen ingeniero. Siempre dice ingeniero. Bueno, sí, pero no importa. Ingenioso. En el CEFIA me reciben así. Bien. Muy bien, muy interesante. Eso es lo importante, eso que lo reciban bien. Así es. Federico Villalobos Carballo, quien a este servidor, Carlos Manuel Echeverría Esquivel, lo impresionó muy gratamente en una actividad de la American Chamber of Commerce que me tocó participar. Yo represento a una firma de Washington de consultoría en la American Chamber of Commerce. Entonces tuve el honor de escuchar a Federico y dije, no, esto hay que llevarlo al punto con Pisa 89.1, que es donde estamos en este momento. Así que hoy vamos a hablar de toda la situación, lo que nos espera, lo que hay ahora, lo que nos espera, alternativas, soluciones parciales. Todo apunta, digamos, no hay soluciones mágicas, no hay soluciones perfectas, pero hay un montón de caminos que nos pueden llevar todos a Roma en el tratamiento más adecuado del problema del tráfico. Yo creo que nadie puede esperar que el tráfico en una ciudad a las 9 de la mañana o a las 4 de la tarde se comporte como si fueran las 3 de la mañana, ¿verdad? O las 2 de la mañana. Pero sí podemos esperar una gran mejoría y poder tratar mejor la problemática. Así que yo me atrevo a decir que don Federico Villalobos Carballo es un verdadero experto en la temática. Y es lo que vamos a aprovechar hoy en día. Primero, dándole la bienvenida, don Federico, o Federico, si me permite. Como guste. Está bien, Federico, para estar en confianza. Claro que sí. Muchas gracias. Yo le voy a pedir a él, en primera instancia, que nos diga quién es él, qué es lo que ha hecho. Lo veo como una persona joven. Sí, relativamente. Pero leí su currículum, es un currículum bastante amplio, currículum de excelencia. Yo le pido que no sea tímido ni sea discreto, sino que diga los nombres de las universidades donde ha estado, lo que ha hecho, y después empezamos con el diálogo entre nosotros. No, pues muchísimas gracias, Carlos, por invitarme acá. Para mí es un gusto hablar de este tema y también que ojalá más personas se involucren. ¿Cómo empecé yo en esto y por qué? Yo desde pequeño, y siempre cuento esta historia, yo jugaba con estas ciudades que a uno le compraban de carritos y todo. Y también empezó a llamar la atención que por qué lo que yo veía ahí era diferente de lo que yo veía afuera. O sea, por qué era tan bonito aquí y no tan bonito acá, ¿verdad? Entonces, empecé con esas dudas. Ya grande, recuerdo que, estaba por estudiar en la Universidad de Costa Rica, entré a Ingeniería Civil, estuve un año en Ingeniería Civil, carnet A0, y
al final de ese año nunca olvido haber estado comiendo en un restaurante con amigos y yo les decía, es que sí, pero es que esto como que no, yo quiero enfocarme en lo mismo, pero como desde la perspectiva más de desarrollo, de la parte de económica. Y recuerdo así levemente que dije, mira, queda una semana para ir a meter papeles para pasar de carrera, pum, pum, y pasé. Y no me arrepiento, o sea, yo volvería, si me devuelvo en el tiempo, estudio economía desde el día 1. Y ya así pasó el tiempo. Luego recuerdo que se empezó a hablar del tren eléctrico aquí en Costa Rica. Eso fue hace tiempo, ¿verdad? Hace tiempo se habla de eso. Sí, sí. Hace más de 20 años. Y yo me empecé a frustrar. Yo decía, ¿por qué aquí se necesitan estas cosas pero no avanzamos? De hecho, era similar el tiempo cuando eso se hablaba acá a cuando Panamá empezó a hacer su primera línea de metro. Hoy Panamá... Ya van por la tercera hecha y van por la cuarta, ¿verdad? Exactamente. Panamá ya está completando la tercera, que es la que pasa, digamos, a Panamá Oeste, debajo del canal, y está por ampliar las demás. Entonces yo dije, qué raro. Entonces me empecé a meter en esto. Y ahí fue donde decidí empecé ya estudios, digamos, formales en esto. Entonces estudié una maestría en la Escuela de Organización Industrial de España, de empresas del sector de infraestructura. Me especialicé en otro instituto en los Estados Unidos en alianzas público-privadas. Ya luego, con el tiempo, tomé un programa que da el Harvard Kennedy School de temas también de infraestructura en economía de mercado. La Escuela Kennedy de Administración Pública, nada Exacto. menos ni nada más. Exactamente. Eso ya hace un buen tiempo. Y luego ya me certifiqué, vamos a ver, suena raro certificarse como certificador, pero soy, digamos, certificador en el programa CP3P, que es, digamos, el estándar a nivel internacional de APPs, ¿verdad? Que se da por la banca multilateral. Y pues aquí estoy, me dedico a mi práctica profesional, digamos, individual, junto con estas certificaciones que las hago con un buen colega, una firma que se llama CAINFRA. Y trabajo, bueno, tanto en la región como un poquito más lejos. Me ha tocado estar recientemente apoyando en un programa en Arabia Saudita, que uno piensa que tal vez ellos no utilizan APPs y lo podemos hablar después. No utilizan, perdón. Uno pensaría que un país rico no utiliza concesiones o alianzas público-privadas, y es todo lo contrario, porque ellos lo hacen por... Alianza público-privada. Privadas, ajá. Eso es APP. Aquí partimos de la base de que estamos hablando con un público para el cual todo esto que estamos hablando es nuevo, ¿verdad? Entonces hay que... Vamos a echar un poquito para... Sí, entonces son alianzas público-privadas, que es lo que aquí le llamamos concesiones, ¿verdad? Y uno piensa que eso es, para ponerlo en sencillo, es atraer al sector privado a que financie y ejecute proyectos. Correcto. Y uno piensa de que eso es para, vamos a decirlo así en feo, que eso es para países pobres. Y no es cierto. Los países ricos son los que más lo usan y lo utilizan por temas de eficiencia, porque lo puedo hacer de una mejor manera. Es decir, puedo hacer más con menos. Eso es lo que buscan con la atracción del sector privado. Y ya luego también, además de esto, pues me empiezo a involucrar en cosas. Yo a veces cuando hablo con las personas, es que usted se fija en eso, pero bueno, yo por lo menos algo, ahora que hablamos de las presas, creo que es un tema, porque yo por lo menos agarré la cola de lo que era la Costa Rica sin presas. Yo todavía recuerdo lo que era, ahora hablábamos de las horas pico, es que ahora la congestión no tiene horas pico, es la misma. Todo el día. ¿Verdad? Es la misma, y fines de semana. Y yo he ido a Punta Arenas tratando de tomar un ferry a las 6 de la mañana y he estado en una presa en Orotina que yo digo, Dios mío, no voy a llegar, ¿verdad? Y de milagro al final llego, pero hay presa a las 4 de la mañana. Exacto. Y eso, y hay otro tema que se nos ha olvidado a nosotros. Bueno, ahora lo podemos hablar. En presas solo hablamos de carros, como si solo eso existiese. Pero además se nos ha olvidado todo lo que es el entorno en cuanto a la calidad del entorno. Y a esto me refiero... ¿En cuanto a la calidad? El entorno, Sí. o sea, la parte bonita. A mí me hizo un comentario una persona que me quedó impactado. Me dijo una vez, es que lo que es de poner bonita la ciudad, eso le toca a las esposas de los ministros de Obras Públicas. Yo dije, esto es mentalidad, no sé de cuándo, ¿verdad? Pero me chocó. Yo dije, es que no. Y uno ve, ¿cuál es la diferencia? O son pequeñas cosas, las calles demarcadas, las aceras que estén bien señalizadas, que haya orden en muchas cosas, por ejemplo, aunque yo sé que es importante, pero que haya orden en el tema de publicidad exterior. Hay muchas cosas que yo creo que también tenemos que poner atención, porque aunque no es parte de la presa,
es parte de ese entorno. Si uno tiene la casa desordenada, digamos, si uno vive en una casa desordenada y está además estresado, se va a estresar más. Pero si estoy estresado y mi casa está agradable, me genera una energía diferente. Yo creo que eso es lo que también tenemos que buscar en las ciudades. Aquí, como digo yo, somos un modelo de ciudad ratonera. Salgo de mi casa, me meto en un centro comercial, ahora me meto en otro lado, pero no disfruto, digamos, todo lo que implica ir de un punto a otro. Si me permitís, claro que sí. Tal vez nada más interrumpirte claro. para enriquecer con un ejemplo. Yo voy mucho a Cartago por razones profesionales. Yo vivo en Curridabat, pero voy mucho a Cartago y me toca pasar por las obras que han hecho ahí, que son algunas monumentales, muy importantes, digamos, monumentales a la proporción de Costa Rica, no de países desarrollados que tienen autopistas una encima de la otra. Pero eso quedó a medio palo. Y pasan meses y meses y yo no veo que avancen. En algún momento lo van a terminar. Pero es desagradable y es inclusive algo que tensa el pasar por donde están las obras sin terminar, que no hay señalización, uno tiene que estar adivinando por dónde tiene que tomar, por dónde tiene que enrumbarse para poder pasar, ¿verdad? Y uno ve a la gente tensa, pudiendo estar, como bien decís, todo bien demarcadito, que hubiera también sus maceteras, ¿verdad? Alegrando, con vegetación que no incomode, por supuesto, la manejada, que haya, digamos, diferentes soluciones, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo, no es solamente el paso por la calle, sino el entorno. Así es. Que es parte. Ahora que mencionas Cartago, hay lugares muy lindos y hay cerca. Vamos a imaginar que uno viene, no sé, de la zona de Los Santos, o viene un turista, correcto, y uno dice, eso es bellísimo, y cae ahí. Es un tema de contrastes, y yo creo que todos los costarricenses, lamentablemente, tenemos en el chip de decirle al turista, sabe que mejor vaya fuera de la ciudad para que vea las cosas bonitas. Es como mejor aquí, este es el cuarto que no queremos que la gente vea, que las visitas no vean esto. Ahí es donde yo creo que deberíamos cambiar un poco. Y cuando se hacen estas cosas se suele malinterpretar, porque a veces, y eso pasa en todos los países, uno dice, qué feo ese proyecto. Y las autoridades pueden pensar que se está criticando a la autoridad, pero lo que está criticando es la forma en que se ejecutó eso por parte de una empresa, para lo que fuese. Pero es como le ponemos cuidado. Aquí a veces pensamos de que mientras pase el carro no hay problema. Pero hay cosas tan simples. Y nos conformamos, ¿verdad? Así es, hay cosas tan simples. Maltrato. Es más, le voy a decir algo tan simple que se ve en todo lado. Uno dice, sí, aquí pasa el carro muy bien, pero usted ve las orillas en los caños y ve aquellas como bolas de asfalto que se salen a los lados. Sí. Son cosas mínimas, pero es que empiezan a sumar y a sumar y a sumar, que se empiezan a normalizar y uno las ve en todo el país. Entonces, tal vez para regresar al tema de las presas, no es que eso soluciona las presas, pero ya que es complicado, hagámoslo más agradable, ¿verdad? Y en el tema de presas, esto es como uno en la vida cuando quiere cambiar algo realmente importante, toma tiempo. O sea, si alguien dice, me quiero poner en forma, eso le va a tomar unos meses. Si quiero cambiar una costumbre, me va a tomar unos meses. O sea, normalmente las cosas toman un tiempo, pero nos queremos brincar como, ¿verdad? Por eso es que, no sé, tal vez la gente dice, me pongo en forma y en vez de saber que eso es un proceso de buen tiempo, ¿dónde está la pastilla mágica para eso? Eso no existe, claro. No existe. Y en no les hace efecto, se desilusionan y siguen haciendo exactamente. Lo que estaban haciendo. Eso pasa en transporte. Buscamos el atajo que no existe y como no lo encontramos, entonces regresamos a seguir haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Las mismas cosas. ¿Cuál es la magnitud del problema en este momento, digamos, de lo que puede ser el gran área metropolitana y las ciudades aledañas? El gran área metropolitana se puede decir que va desde Cartago hasta La Juela, ¿verdad? Así es. Pero también, ahora hay que ver también que el área de San Ramón, el área de Grecia, con las zonas francas, el área por el otro lado, en la ruta 27, estamos hablando, ahí viene don Rodolfo, en la ruta 27 estamos hablando de Ciudad Hacienda Los Reyes y toda esa área de... Don Rodolfo, bienvenido, qué gran gusto. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos con Federico Villalobos Carballo, empezando a conversar. Desde la
radio en el carro y en la presa. Eso estábamos conversando. Adelante. Entonces, bueno, ¿cuál es la magnitud del problema que tenemos ahora? Y podemos hablar después de las soluciones, tratamientos. Por ejemplo, yo creo que, pienso yo, el problema no va solamente, voy a decir una barbaridad, en hacer autopistas de 4 carriles por todo lado. No. O sea, el problema es de racionalizar muchas cosas. Yo soy contrario a prohibir. A mí no me gustan las prohibiciones, Exactamente. excepto que sea un caso extremo. Por ejemplo, yo no prohibiría esos picapsones que hay ahora enormes. Ah, sí, esos que dicen que son para compensar algo o algo así. Sí. Ah, eso es lo que se dice. Pero sí, pero broma, esos es pickups, uno le va a echar algo atrás en la joroba y el chaval lo dice, no me eches nada, que me vas a rayar el carro. Exacto. O sea, los pickups no tienen un uso utilitario, sino que más bien una cuestión como psicológica. No sé si Sí, tiene que bueno, ver me siento más grande. con el machismo, Sí, me sí. siento más grande, soy un bully, puedo tirarle el carro a quien me dé la gana o no me van a tirar a mí un carro. Entonces, yo no sé si hay un tema, por ejemplo, de educación, si hay un tema que tiene que ver con el trabajo en la casa, con mejores sistemas de gestión para poder controlar a la gente que trabaja en la casa, en fin, cambios de horarios, tener un horario para el sector público, un horario para el sector privado, para que no se concentre todo. Digamos, yo ahora tengo que ir de aquí a Cartago, saliendo, tengo un compromiso a las 5, ya dije que iba a llegar a las 5:30 con suerte. A menos que salga el Tobias Bolaño y se tome ahí un... Exactamente. Esa es la única. Que me lleven y que Tendría que hacer un helicóptero. un helicóptero, sí, que me lleve un helicóptero, sí, iba a decir. Sí. Pero en fin, ¿cómo hacemos para racionalizar? Hablábamos, un tema que tocamos usted y yo, el tema de la cortesía, Ajá. ¿verdad? Si la gente es un poco más cortés unos con otros, pasa un carro, pasa el otro, así es en las ciudades desarrolladas. Sí. A ustedes que han vivido, bueno, el caso mío también, que hemos vivido en ciudades en Europa, en Estados Unidos, nosotros sabemos que la gente se da campo y no está en competencia. Entonces, todo eso facilita. ¿Qué podríamos decir, digamos, primero la magnitud del problema y luego hablamos un poco de las soluciones, si a Rodolfo le parece? Adelante, Perfecto. Federico. Estaba sacando aquí un forro, para que si me están viendo no crean que es que estoy en otras, pero es para ponerlo en perspectiva. Es una ciudad muy pequeña en la que vivimos, pero los tiempos son gigantes. Para poner algunos datos, por ejemplo, de la Sabana al Cefía, allá en Curridabat, Sí. son 9 kilómetros. Nada. ¿Verdad? Y uno dice, estoy en la Sabana y me voy a ver con alguien ahora a las 5 y salgo a las 3. Son 2 horas para eso. Sí. Por ejemplo, de Santo Domingo a Desamparados son otros 9 kilómetros. No es nada. La magnitud que hay, digamos, igual, más o menos, de Tres Ríos a Lindora, para ponerlo así, que uno lo piensa y lo dice, esto es gigante. Para que la gente tome un mapa, bueno, de ahí más o menos hay como 15 kilómetros. Pero eso es como que usted tome el mapa de la ciudad de Nueva York y empiece abajo, digamos, en la parte más baja, y suba hasta donde empieza Central Park. Eso es el tamaño nuestro. En la calle 58. Ajá, eso es el tamaño nuestro. Y entonces, claro, ahí uno se mueve y llegan 2 toques. Aquí usted dice, estoy en Curry, voy para Lindora o viceversa. Y prepárese porque no sabe, ¿verdad? Y de camino qué pasa y pues, todas estas cosas. Y hay otros sectores mucho más cortos. Yo aquí insisto en algunos, que sé que a veces no es popular decir eso, pero por ejemplo, entre la Jax de Pavas y Tejo Montalegre, en línea recta hay 400 metros. 400 metros. Y eso lo digo sobre todo por un tema peatonal que podemos hablar ahora. De Romoser a el San José Palacio hay 600 metros en línea recta, en algunos puntos, en otros menos. Y digo que es vivimos metidos en temas de congestión que no solo afectan a las personas, sino también al sector productivo, porque ahí mismo se mueven los insumos y los productos terminados en esa misma red. Pero es muy pequeño, o sea, es muy pequeño. Lo que pasa es que la ciudad en nuestra mente es gigante, pero por temas de tiempo. Pero en temas, digamos, de tamaño real, físico, no es nada, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Como decíamos ahora, esto es como cuando uno tiene cualquier problema complejo de la vida, o cualquier situación, lleva tiempo superarla. ¿Verdad? No existe la píldora mágica.
Lo primero para mí es, todos tenemos una solución, ¿verdad? Siempre que vamos manejando, todos decimos, es que si quitaran esta esquina y le amplían acá, es que si derrumban tal parte y ya se solucionó todo. Eso no es cierto. Y yo coincido con Carlos en el tema de que esto no se trata de prohibir, porque a veces se plantea esto como guerra contra el carro, y yo no creo que sea correcto una guerra contra el carro, pero es cómo damos métodos alternativos para movernos. Y ahí sí es el transporte público, la parte peatonal, que tal vez aquí se malinterpreta, ¿verdad? La gente dice, van a poner adoquines en todo el país. No se trata de eso, pero hay puntos que se pueden conectar peatonalmente muy fácilmente. Y eso implica que la gente está obligada a bajarse del carro, no. Pero con solo que yo me baje del carro, usted va a tener la carretera libre. Con solo que yo empiece a usar el tren, va a tener la carretera libre. Entonces, va por ahí. ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuánto nos tomó el problema? ¿Verdad? Décadas. Esa es la realidad. Buenas tardes. Estamos conversando con don Federico Villalobos, nuestro invitado, economista, experto en temas viales, de concesiones, etcétera, alianzas público-privados, y por supuesto, como todos los jueves, con don Carlos Manuel Echeverría. Muchas gracias por la sintonía. En estos temas hay muchas propuestas y pocas, pocas soluciones. En alguna época, hace unos años, se enfatizó el tema de ver cómo restringir la demanda, es decir, restricción vehicular, para resolver el problema vial, pero por supuesto que eso al final no lo resuelve. Claro que si prohibimos el carro 3 días por semana, probablemente aligeremos mucho el transporte, pero destrocemos el sistema económico y la operación de las empresas saldrían de las ciudades, etcétera, y más bien tendría un efecto negativo. Es decir, si los bancos, si las grandes empresas sienten que sus empleados no pueden llegar, incluyendo sus gerentes, no pueden llegar al lugar de trabajo, pues lo normal es que se trasladen y traten de hacer como ciudades satélites. En Nueva York pasó una época eso con White Plains, y entonces la ciudad de Nueva York tuvo que replantearse el tema y volver a echar atrás para evitar que los gerentes tomaran la decisión de sacar a las empresas de la ciudad, porque era muy difícil entrar a la ciudad. Entonces ahí hay que tener un equilibrio que hay que aprender. Bueno, entonces el tema oferta y demanda, ahora quiero que conversemos un poco de eso. El otro tema, la relación crecimiento vehicular red vial. Digo la anécdota y después pongo el por qué la pregunta. En general, cuando alguna vez yo pasé a Francia, estuve ahí 3 meses en el año 73, y se daba como gran noticia que había como un avance, que ya había 7 personas por vehículo. En Estados Unidos ya menos de 2 personas por vehículo ya había desde los finales de los años 50. Francia llegó al punto de 2 personas por vehículo, más o menos, 2.5 personas por vehículo, más o menos en el año 90. En España, digamos, eso se alcanzó más o menos cerca del año 2000. Y entonces, digamos, la reflexión viene por este lado. Cuando crece mucho el parque vehicular con respecto a la población, es digamos, de alguna manera difícil resolver el problema porque el crecimiento vehicular va mucho más rápido que el crecimiento de la inversión. Generalmente se dice que cuando se llega a 2 personas por vehículo, en general ya lo que hace la gente es sustituir el vehículo. Quitando el caso de Nueva Zelanda, Australia, que sí tienen para cada 1.5 personas, digamos que mientras no se alcance más o menos la relación de 2 por vehículo, digamos, es difícil, porque si uno ve, hay años que ha crecido el parque vehicular, es decir, el número de vehículos un 7%, y por mucho que la economía crezca y las inversiones crezcan, pues difícilmente. Y toda esa reflexión la hice
Porque en Francia, cuando ya se llegó a 2 personas por vehículo, y entonces lo que se hacía era sustituir el vehículo, poco a poco se empezó a mejorar, digamos, las presas. En España pasó lo mismo. Es decir, se hicieron, ya la inversión pública empezó a crecer más que lo que crecían los vehículos. Una reflexión sobre ese tema. Ese es importantísimo. Y algo, le sumo, algo que ha crecido mucho, que es un síntoma, tampoco creo en prohibirlo, la motocicleta, ¿verdad? La motocicleta, vamos a decirlo así, la que está en regla, y las que llamamos bicimotos, que terminan siendo motocicletas al final de cuentas. Eso es lo que más ha crecido en los últimos 10 años. Es un síntoma, ¿verdad?, de la desesperación de las personas por moverse. Y uno puede pensar en algunas ciudades, para no nombrar ciudades, ¿verdad?, porque puede ser luego un poco despectivo decirlo así, donde eso se convierte en la imagen de todos los días, del caos, ¿verdad?, que se vive. Respecto al tema de Europa, Europa tiene algo muy interesante, que es cómo se distribuyen los viajes de las personas. Más o menos el 80% se hace en vehículo, y eso es importante porque uno piensa, es que ahí no hay presas porque la gente no maneja. No, pues sí, es el 80%. El otro 20%, digamos, se combina entre tren y autobús, más o menos. Pero hay una parte oculta que es la más importante, creo. Todos los viajes evitados. En Europa hay mucho viaje evitado porque yo vivo cerca de mi lugar de trabajo, estudio cerca de mi casa. Entonces, ¿cuántos de esos viajes son evitados? Porque no necesito, ¿verdad?, utilizar ningún medio. Camino 2 cuadras y ya estoy en mi trabajo, camino 3 y estoy en la escuela. El Japón es famoso por eso también. Japón es famoso porque hacen edificios altos, no tan altos porque ya hay terremotos también, ¿verdad? Tienen que tener cuidado. Pero son edificios donde los centros de diversión y los centros de trabajo están incorporados en el mismo edificio. Entonces la gente, puede que haya alguna gente que tenga un vehículo, pero no lo necesita. Viajes evitados. Así es. No lo necesita. Ahora, otra cosa. La toma de conciencia. Yo creo que planteabas algo que es muy delicado. Decías, bueno, va alguien en un carro y dice, caramba, si aquí hicieran, digamos, ahora que yo estaba pegado aquí en Riviana Pozuelo, y vos venías atrás mío, me parece. Ajá, venía cerca. Si aquí hicieran un paso de nivel, se arregle el problema. Claro que sí, pero el país no tiene los recursos para hacer pasos a desnivel por todo lado. Entonces, la toma de conciencia me parece que se vuelve básico. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, yo me acuerdo, yo viví esa etapa, seguro Rodolfo también, sí, claro que sí, cuando la gente echaba la basura, uno iba, digamos, en el carro y uno echaba la basura afuera del carro. Sí. Ahora en eso no lo ve uno lo ve en otros países, pero aquí ya no se ve. Hubo una campaña que se llamó Jacinto Basurilla, que educó mucho a la gente y la gente aprendió. Todo eso toma tiempo, bien lo decías, estas no son decisiones automáticas, pero ¿no sería eso lo primero? El que los seres humanos que convivimos aquí y que sufrimos el problema todos los días, tomemos conciencia de que hay cosas que se pueden hacer sin perder libertades. Sí, y ve que yo sí me meto en algo que es importante, que es la necesidad de que se sienta autoridad en las calles, ¿verdad? Y no me voy a meter en un tema que no manejo, que es la seguridad pública, pero como que está combinado. Uno va a ciertas zonas de este país y ve, digamos, de cómo se puede tener una bicimoto cualquiera, uno ve menores de edad, ve un montón de personas sin cascos, sin dispositivos de seguridad, se pasan los altos. Yo me pongo a pensar, somos un país que quiere hacerlo más, es decir, que quiere acabar con ciertos temas de seguridad, pero necesitamos poder hacerlo menos. Lo menos es ese muchacho que hoy pasa y levanta la moto y sigue en rojo, se queda con una sensación de aquí nadie me dice nada, o sea, aquí no hay ley. Dele 5 años y estará metido en otra cosa, pero yo creo que sí necesitamos. O estará muerto. Sí, peor aún, pero digamos, en general, yo creo que la conciencia, pero también necesitamos, como somos así los seres humanos, sentir que si me brinco un alto hay una consecuencia. Eso pasa en los países, digamos, desarrollados. Me brinco un alto hay una consecuencia, me parqueo donde no hay una consecuencia y nos empezamos a comportar de una mejor manera, ¿no? Ahora, repasando uno y voy a meter algunos temas, repasando uno digamos, la ley de tránsito,
las multas de Costa Rica en un 95% de los casos son muy superiores a las norteamericanas o las europeas. Es decir, parquearse en Costa Rica en una línea amarilla son casi 300, son alrededor de 300.000 colones. Una vuelta en U. Y en Europa... Son 360.000 colones. Y en Europa, y ahí viene la reflexión, la relación entre la curva de efectividad legal. Digamos, si uno exagera las sanciones, el resultado es tan negativo como si no tiene un mínimo de sanción. Parquearse en la línea amarilla en Europa en general son, digamos, una quinta parte o una sexta parte. En Estados Unidos también. Yo cuando ejercí de magistrado, cogí todas las sanciones en California y todas las sanciones en Europa, y casi todas en Costa Rica superaban 3, 4, 5, 6 veces el monto de la sanción, porque, digamos, los costarricenses llegaron a creer, en ese momento estaban felices porque acaba de pasar la nueva ley de tránsito y se iba a acabar el problema del tránsito, digamos, de las violaciones a la ley de tránsito, que lo que se necesitaba era que fueran demasiado fuertes las sanciones y no demasiado efectivas. Digamos, ahí hay un tema digamos, de César Beccaria, que decía, era un gran analista de ese tema, hace más de 250 años, que lo que importa no es el monto de la sanción, en ese caso se refería a la penal, sino la certeza de su aplicación. Bueno, cuando uno exagera esos montos, obviamente hay una tendencia a no querer aplicar la ley, porque sabe que un carrillo que tal vez vale $1.000.000, meterle 300.000 pesos de multa, el mismo policía va a sentirse inhibido, por lo menos a ese vehículo, tal vez el que es muy caro, tal vez si se atreva a ponerle una multa. Te interrumpo un momentito. Y el mismo policía, y ambos van a tener una gran tentación a la corrupción, la ley. A la corrupción, efectivamente, exactamente. Porque, digamos, entonces ahí hay un problema, pero yo quería ir un poco a otra cosa, otra vez sobre la densidad urbana, que creo que hablaba muy bien don Federico Villalobos, que es nuestro invitado junto con Carlos Manuel, con Carlos Manuel Echeverría, en un programa más de Al Punto con Pisa. Este tema de la densidad urbana normalmente se pasa por alto, y yo creo que buena parte de la densidad urbana costarricense se debe muy significativamente, no a la cultura, no a que seamos diferentes, no, a una planificación urbana absolutamente absurda. Es una planificación más o menos del modelo californiano. Así es. Es decir, esta es la zona residencial, esta es la zona industrial, esta es la zona comercial, separando cada zona, cuando lo normal, salvo en el caso de las industrias, digamos, contaminantes o tóxicas o ruido excesivo, lo normal es que las zonas sean mixtas. Aquí hicimos la idea de zona que obligó a que separáramos mucho la actividad comercial de la actividad residencial. Yo, tal vez porque anduve en política, en cualquier manzana en Costa Rica, sobre todo de clase media baja y baja, en una manzana yo fui contando y saqué un promedio de por lo menos 16 pequeñas empresas dentro de cada manzana. Ahí está un tallercito, ahí venden frutas, ahí tienen un bazar, ahí tienen una muchacha que se graduó y es psicóloga. Toda esa gente tuvo que instalarse en ese lugar. Esas 16 pequeñas empresas se instalaron ilegalmente. Y se instalaron ilegalmente porque una legislación urbana dice que ellos no pueden tener actividad comercial en una zona residencial. A nadie le hacen daño, tal vez la del taller de vehículos sí. Más bien al revés. Donde hay mucha gente, necesitan servicios, la misma gente. Así es, entonces obligan a la gente a transportarse. O por lo menos, pero ya cuando se sube el nivel, ya la gente se tiene miedo a que lo cierren, a que le pongan una clausura. Porque buena parte de la zonificación, de la planificación urbana, está hecha para que se sobredimensione el uso del vehículo, el transporte público o el transporte privado. Cuando lo normal es que uno tratara de acercar
como decía don Federico y don Carlos, digamos, la vivienda al lugar de trabajo. Ahora se ha acercado por el teletrabajo, pero en realidad técnicamente una buena parte de ese problema es de la ley de planificación urbana desde los años 60, se copió el modelo no de la planificación europea, sino de la planificación de California. Y de la planificación intensiva en automóvil, ¿verdad? Así es. Intensiva en automóvil, porque, digamos, no se dice que ese era el objetivo, pero se dijo, sí, esta zona es residencial. Y todavía uno ve los planes reguladores, ojalá que una norma muy sencilla para mí sería decir, donde hay zona residencial, todo es zona mixta. Así, de un plumazo, en un solo artículo, es decir, todo donde se define zona residencial es zona mixta. Y ya con solo zona mixta, ya con solo ese cambio, la gente empezaría a tener el comercio abajo y arriba los edificios, pero con la zonificación nuestra sería imposible. Sí, eso es, bueno, es un tema clave y nada más me devuelvo un segundo a lo de las multas, yo coincido, porque aquí tenemos un monto altísimo, pero la probabilidad de que realmente se me la apliquen es tan bajo que yo multiplico probabilidad y me va a dar nada. Entonces, yo preferiría una más baja, pero que sé que me la van a aplicar, ¿verdad? Esa es la realidad. Y el tema de cómo nos organizamos en el territorio, eso es central, eso es clave. Hay un estudio, y a mí me cuesta, digamos, recordarle la cita, pero siempre se habla en temas de transporte, porque se remonta, digamos, a las civilizaciones humanas ¿verdad? Hace miles de años, que el ser humano está hecho, digamos, más o menos para moverse media hora en la mañana hacia donde vaya, a hacer sus actividades, y media hora para regresar a su casa. Eso es como lo que tenemos ahí programado. Pero el carro nos ha metido, digamos, un truco ahí. Es como decimos, como tengo media hora, mira, ahora puedo vivir más lejos, porque tengo media hora. La trampa es que todos empezamos a pensar igual y esa media hora se convierte en 3 horas, que es lo que tenemos hoy, ¿verdad? Probablemente hace un tiempo, si alguien que vivía en Cartago podía decir, me movilizo media hora a San José, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos viendo. Y con el tema de la planificación, es, digamos, de cómo utilizamos el territorio, uno lo ve, San José Centro, desolado. Es más, en San José Centro, la gran mayoría solo se utiliza el primer piso y lo demás está vacío. Edificios cayéndose. Sí, al mismo tiempo y que no es nada malo, yo no digo que eso haya que prohibirlo, pero es un mal uso de un elemento escaso que es el espacio, la tierra, ajá. Mientras podríamos vivir en San José Centro, vamos a hacer residenciales en Grecia, en Naranjo, en Paraíso, que no es que esté mal, pero digamos, estamos expandiendo. Eso se hace costosísimo, porque entonces ir hasta esa zona es la carretera, el tren, el autobús, los servicios públicos que hay que llevar. Mientras, como bien decía don Rodolfo, y tenemos todo el uso del terreno de una manera muy ineficiente, y eso nos empuja a esto. Es más, y con esto cierro, uno tiene que preguntarse en 20 o 30 años, porque esto pasa muy rápido, ¿a dónde vamos a ir a pasear los fines de semana para ver verde? Yo no sé, yo me estoy preguntando, seguro vamos a tener que ir a Cañas, o no sé, o más allá, porque la mancha va haciéndose más y más grande, y paradójicamente se va vaciando el centro. Simplemente es un anillo que se va expandiendo. Entonces, yo lo digo porque uno antes iba a pasear, no sé, puede ir a pasear a Grecia, ya eso no es diferente, pero bueno, cambió la dinámica ahí. Pero en general, digamos, se nos va expandiendo y va golpeando también algo que es importante. Somos un país que depende mucho del turismo y el ecoturismo. Yo no creo que necesariamente haga tanta gracia ir a ciertas zonas, como decíamos ahora, donde ya puedo tener muy bonito aquí la zona, pero ahí nomás está el desorden urbano que ya llegó hasta ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Antier, por ejemplo, fui a ver un cliente ahí entre Río Segundo de Alajuela y San Joaquín de Flores. Yo vivo en Curridabat, ¿verdad? Les contaba, salí de ahí como a las 4:30. Y el Waze me trajo, fue espectacular, me ahorró muchísimo tiempo, pero me trajo por unas calles en Heredia que son totalmente irregulares. O sea, evidentemente eran caminos vecinales rodeados posiblemente de cafetales. Y ahora son sitios totalmente urbanos.
No hay un metro de cafetal o un metro de potrero o lo que sea. Entonces, uno va por una calle que era un camino vecinal y ahora es la calle principal, ¿verdad? Entonces, eso corrobora lo que dijiste. Ahora, quiero hacer un comentario. Yo viví en Washington 6 años. Trabajando en el centro, vivía en el norte, en Bethesda, y yo me trasladaba de mi casa en un bus. No era un bus elegante, era un bus limpio y que yo me acuerdo nunca se descompuso. Ese bus me dejaba en Friendship Heights, se llamaba la parada, que es la primera parada en Boston. Ahí el bus llegaba y en esa estación yo tomaba el metro, el subterráneo. Y el subterráneo me llevaba hasta el centro, donde vos también, pues seguramente... Yo iba en metro, yo iba a la OEA porque trabajaba ahí. Yo me bajaba en Farragut North y de ahí caminabas 1 kilómetro que te caía muy bien, además, la caminada. Pero, y el bus era exacto. Yo duraba 55 minutos en hacer todo ese recorrido. En el tren iba leyendo, me leía El Economista, por cierto, la revista, entre lunes y viernes me la leía, fácil. No tenía que leer en la casa. Llegaba descansado. Una vez se fregó el tren y me fui en carro. Y solamente parquear el carro en Washington me costó como $35. Unas presas, como las de aquí, en la hora pico, espantosas. Entonces, yo ahí veo lo importante que es también, como parte de la solución, porque no hay una sola solución, lo importante que es el tener alternativas, el tener un buen servicio de buses, confiable. Una cosa muy interesante, en las ciudades, en el mundo, grandes y modernas en general, los buses urbanos son del Estado. Las líneas son del Estado, no son privadas. Yo no sé qué hay ahí, pero que hay negocios que tal vez son para que el Estado los haga. No sé. Sí. Y el hecho de poder tener las alternativas, pareciera que son, y funcionando bien, que aquí no ha sido posible amarrar, digamos, las líneas de buses unas con otras. Yo creo que hay 2 temas culturales muy importantes que tenemos que derribar, o barreras. La primera es, y es muy nuestro, vemos, y no me quiero salir, pero yo meto siempre 3 servicios. Yo meto el transporte público, la salud pública y la educación pública. Por alguna razón la hemos empezado a ver como el servicio para el que no puede pagar. Entonces, claro, cuando el servicio es para el que no puede pagar, empieza el deterioro, ¿verdad? Porque el transporte público, uno dice, en Costa Rica, uno dice que llegó en bus y ya lo ven distinto. Lamentablemente es así. Pero en Washington usted dice, viene en metro, viene en bus y no pasa nada. Entonces está eso en la cultura. Y número 2, todos los sistemas de transporte público en el planeta, habrá una excepción ahí que muy, muy puntual, son subsidiados. El sistema de, por ejemplo, de metro de Nueva York, y cuando digo metro de Nueva York, no solo el metro, sino los buses que están también, más o menos el 65% de su costo de operación viene pagado por el Estado, es decir, que la tarifa soporta el 35%. Y esa es una discusión que yo creo que tenemos pendiente. Y también hay 2 capas, ¿verdad? Una cosa es el subsidio y otra es qué voy a subsidiar, porque yo sé que cuando uno habla de subsidio en Costa Rica, empieza un susto de entrada que dice, bueno, es que ¿a quién vamos a darle el subsidio? Esa es una discusión que tenemos que dar, pero si queremos transporte público de calidad, hablar de subsidios es clave. Alguien me dirá... Porque si no sería muy caro si no sería inviable. Yo pongo este ejemplo, nada más así muy rápido. Si yo pasara por un peaje de una carretera y me cobran el parqueo del carro, la gasolina, el costo del vehículo y su mantenimiento, se tendría que pagar ahí 50,000 cada vez que pasa por un peaje. En el transporte público, usted sube el tren, es posible que a usted le cobren en la tarifa todo eso. Entonces hay un subsidio. Y las carreteras, aunque uno no lo vea, es el activo más subsidiado de todos. ¿Tiene un impuesto particular para ellos? Sí, pero el transporte público no lo tiene. Algunos países sí, como Francia, tienen impuestos específicos. Hay una forma de peaje que es el impuesto a los hidrocarburos. Ya después tendremos que ver con el tema eléctrico. Exacto. Pero digamos, si uno ve el análisis de lo que se cobra por el uso del vehículo en relación con lo que se invierte, lo que cuesta el transporte, digamos, la red de carreteras,
obviamente el vehículo está subsidiando al resto de la sociedad. Así es. Porque más del 50% de todo lo que se cobra por impuestos a los hidrocarburos o el impuesto o lo que es uno de los impuestos más altos de Costa Rica, que es el tema del llamado marchamo, que es más caro que en otros países desarrollados, y además el impuesto al vehículo, cuando se compra el vehículo, tiene un impuesto muy alto. Si uno suma esos 3 impuestos al año, son bastante más los ingresos de lo que realmente el Estado invierte. Así es, así es. Entonces, desde ese punto de vista, ahí hay un peaje, solo que no se cobra en cada esquina, no se cobra se cobra el peaje por usar el transporte. Está implícito. Y eso ayuda además a que es una forma de subsidiar, digamos, a los autobuses, porque los autobuses usan la misma carretera, pero no tendrían que pagar ese impuesto. Creo que debería buscarse ahí una fórmula parecida. En cuanto al uso público, el gran problema en Costa Rica es que tuvimos una experiencia muy negativa, Transmesa, de Codesa. Buena parte de los buses de Transmesas eran muy ineficientes. Empezaron muy bien porque, claro, empezaron con toda la inversión del Estado y de Codesa, pero después fueron muy ineficientes en cuanto a económico y entonces esa experiencia negativa del Estado dueño del transporte público generó una idea de que no era conveniente. Yo quisiera ir ahora a 2 cosas que me parecen esenciales. Una, usted es experto en alianzas público-privados, vamos a decir, en materia de obras de transporte, red vial, digamos concesiones, para decirlo en sencillo. ¿Qué reformas a la ley de concesiones crees que es necesaria? Yo le impulsé la ley, yo era director de reforma del Estado, yo fui a la Asamblea Legislativa, Moverda, pero al final le metieron 3 cosas que yo señalé que con esas 3 cosas, estoy hablando del año 93, que con esas 3 cosas no se haría una sola carretera en concesión. Después aliviaron 2 o 3, pero con paliativos. Porque la gente cuando se aprobó esa ley creyó que era como si fuera la ley de contratación pública. En una época me dediqué al derecho administrativo y a la contratación pública. La primera regla era que yo había puesto una norma que era muy sencilla, vamos a decir, el borrador original decía que la concesión es un derecho real administrativo. Para que se entienda, un derecho real son los bienes como la propiedad. Un derecho real administrativo es que yo pueda ignorarlo, es decir, pueda darlo en garantía y simplemente que el banco que va a prestar, si no cumplo yo la deuda, él se lo deja de una vez. Y no el modelo que al final se buscó es que yo le embargo los peajes, etcétera, etcétera. Simplemente que como es una concesión, el concedente, digamos, el MOP, tenía que garantizar que al quien se le daba la garantía, el garante tenía que garantizar de que en caso de que no pudiera seguir adelante, ellos se encargarían de resolver el problema de que alguien hiciera y que no hubieran las prohibiciones de contratación administrativa, etcétera. Esa idea se la debo a un profesor español de Derecho Administrativo, que tiene un libro que se llama La concesión de derecho real administrativo, que así debería ser en las playas y en todo lado. Yo puedo traspasar sin pedir permiso, no solo traspasar las acciones, porque cuando yo compro las acciones, decirlo con toda claridad, yo me compro toda la bronca de la empresa anterior. Cuando yo traspaso la concesión, se traspasa simplemente borrón y cuenta nueva, y claro, la responsabilidad, se asumen todas las responsabilidades ante el MOP o ante la administración concedente. No ocurrió y no entendieron eso, y eso sería una fórmula sencilla de garantizar el financiamiento, porque de alguna manera el concesionario simplemente tiene la concesión y puede vender la concesión. No puede vender la obra pública, porque esa es obra pública, la carretera no la vende, pero sí la concesión. Y lo único que tiene que hacer es que el nuevo comprador tiene que cumplir los mismos. Eso ha pasado con el aeropuerto. Aquí. Sí, era de una empresa y esa empresa le cedió a otra, digamos,
Pero lo que pasa es que La operación. vendió la empresa. El punto de fondo es la concesión, porque eso tendría un valor y se podría, digamos, ese valor podría estar para financiamiento público en la bolsa de valores, tendría un valor. Mientras la concesión no tenga un valor, es decir, claro que vale, pero si no lo puedo traspasar como tal, la concesión es muy difícil. Es un tema. Ese era uno de los tres temas y todavía después se alivió un poco con la posibilidad de ignorar los peajes, pero eso es muy complicado. Sí. Es más, era mucho más fácil decir, la concesión es un derecho real administrativo, el banco, si no le pagaron, el banco se hace cargo y tiene que obligar, y busca otra empresa que cumpla los requisitos. Que ese es de los elementos clave que le llamamos stepping right de los acreedores en todo el planeta, ¿verdad? Que ellos dicen, si esto no va bien, yo poder tomar control y buscar a quién traigo para que siga, ¿verdad? Eso es como es básico para generar esa confianza. Y yo diría que aquí hay unos temas adicionales que tal vez de hecho, ahora que se discute una nueva ley, a mí me preguntaban, ¿qué opina la ley anterior? Yo creo que la ley está bien, la ley anterior. Creo que hay unos temas que uno podría, ¿verdad? Pero creo que el tema de fondo es institucional, es, digamos, cómo estamos operándolo, quiénes están operando y cómo lo que está ahí. Porque para este tipo de cuestiones no se necesita una gran institución de 500 personas, pues uno ha visto, digamos, el caso de Panamá, que por lo menos en APP desde el 2019 a la fecha se ha movido bien, tiene 20, 25 personas de planta y lo demás es, digamos, tercerizado. Entonces yo creo que la parte institucional es importante. No hemos sido claros en qué hace quién, o sea, quién es el responsable de qué, porque uno dice, bueno, una carretera, entonces el MOP, y aprueba Hacienda, o cuándo aprueba Hacienda, aprueba Mideplan y cuándo aprueba, ese orden de roles es importante. Y el tema de preinversión, que es como nuestro, digamos, talón de Aquiles, que hay varias formas. Uno diría, estamos aprendiendo, entonces la preinversión es, si yo le doy plata a alguien que está aprendiendo, probablemente no necesariamente lo sepa hacer bien. Pero aquí había como una puerta que tenía la ley de contratación anterior, que era, digamos, poder traer banca multilateral que desarrollara todos los estudios preparatorios para llegar hasta la licitación, que es la gestión al Estado, y con el gane, digamos, de quien se adjudique, ahí se le reembolsan eso se utiliza mucho porque además la banca multilateral trae el know-how de esto. Eso se cortó. A mí me parecería importante como ver cómo volverlo a traer, sí, tal vez acotarlo mucho, porque yo sé que hubo algunos temores por algún tema en particular, porque ahí no se está eligiendo a dedo, lo que está haciendo es hacer el estudio. Hubo alguna discusión con el BCE, no la hubo tanto ni con el Banco Mundial ni con el BID. Sí, porque todo el tema iba por tema UNOPS y aquella historia, ¿verdad? Pero el BCE toma el liderazgo, entre ellos mismos se ponen de acuerdo también. Sí, pero es importante sí el apoyo de banca multilateral. Pero el problema que se planteó con el BCE, porque la gente no confió tanto, digamos, en la ética de la contratación. Y entonces ahí se fueron todos en banda. Yo creo que el BCE en general lo hace bien. Si ha habido algún problema es con el fondo de apoyo. Casi todos han sido por el fondo de ayuda el regalo, digamos el grant, el regalo del $1.000.000 que le dan al gobierno. Caño, ahí es donde se ha habido abusos, pero no ha habido abusos en lo que es el crédito como tal, el banco actuando como banco. Sí, porque yo sí creo que esa parte es importante, traer esa experiencia, porque digamos, se aprueba la nueva ley que se está discutiendo en la Asamblea, pero mientras se arma todo, vamos a tener una nueva ley y las personas van a decir, no calentó esto, pero si por mientras, o vamos a decir, no por mientras no es la frase adecuada, sino paralelamente de que se arma la institución, podemos decirle a cierta banca multilateral, prepáreme A, B y C proyecto, empiezan a caminar 3 proyectos que van madurando. Así podemos incluso armar la institución con experiencia real, ¿verdad? Para no hacerlo teóricamente nada más ahí en el aire. Sí. ¿Cuál puede ser el efecto del tren? 1 minuto. El tren urbano. Para mí es muy importante, porque podrá haber críticas que tal vez no es perfecto, pero para mí el tema de tren tiene algo clave, que es, puede hacer que los ticos volvamos a subirnos al transporte público. Y ya el tico, independientemente del nivel de ingreso, va a decir, me sirve el transporte público y eso nos puede llevar, digamos, a volver a ese tipo de forma de movilizarnos.
Y por lo pronto yo, vamos a decir, yo como estoy convencido de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, que haya un proyecto de tren eléctrico ya es un avance. Aunque uno siempre, si lo pusieran a cada uno a escoger cuál es el modelo, probablemente querría uno un poco diferente. Pero al final yo creo que lo fundamental es que se pueda hacer ese tren. Exacto. Que estamos metiendo la idea así. Yo vivo muy cerca del tren y veo, o sea, de donde pasa el tren a Cartago, y va lleno y viene lleno, ¿verdad? Y eso que es un tren que funciona 3 horas en la mañana y 3 en la tarde. Así es. Bueno, yo creo que se nos fue el tiempo. Quedaron muchas cosas en el tintero. Tal vez más adelante podemos... Claro, con Ojalá encantado. que si dentro de un mes puedes volver, para Encantado. nosotros sería ¿Verdad? muy Sería útil muy para útil. hablar un poco específicamente del transporte público, que lo dejamos un poquito al público. Claro que sí, encantado. Y a ustedes muchas Es un tema gracias, muy a complejo, don Federico, sí, para a verlo don también en Federico una y a don Carlos Manuel por acompañarnos y a ustedes por escucharnos y seguir nuestro programa en las distintas plataformas. Muchas gracias y nos volvemos a escuchar y ver A don el próximo Kenneth Apuy le lunes. agradecemos también. A don Kenneth Apuy, como siempre, en los controles y por supuesto nos volvemos a escuchar y ver el próximo lunes a las 3 de la tarde. Finaliza Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy te acompañó Rodolfo Pisa, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Разбегане